A ver, compañeros, ¿quién me puede apoyar con la lectura del artículo 1517 del Código Civil? Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Eso es a lo que se refería Gallo, ¿verdad? El momento de que existan acuerdos de voluntades. Exista un acuerdo de voluntad. A eso se refiere. Delito. Delito, como les digo, es cuando se incurre, hay una sanción penal y en forma dolosa, es decir, en forma intencional. Entonces, esto generaba una responsabilidad civil. Veamos el artículo 1645. Artículo 1645. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia indispensable de la víctima. ¿Cómo no? Gracias, compañera. Entonces, aquí vemos que hay una sanción en la ley penal. O sea, se ve sancionada, se ve, cuando la ley se ve lastimada, entonces genera otras obligaciones. Genera otras obligaciones cuando hay un delito. Por ejemplo, un robo, compañeros. Un robo cuando se incurre en violencia para poder obtener un objeto. Entonces, compañeros, eso genera responsabilidad civil. Es decir, se le deducen responsabilidades civiles. Aparte que se le pueden deducir las responsabilidades penales. Es decir, se le deduce la responsabilidad desde el punto de vista civil. Es decir, tiene que pagar. Les pongo un ejemplo, compañeros, tal vez eso no corresponde a nuestra legislación, sino tiene que ver con la legislación norteamericana, con la legislación estadounidense. Tal vez la mayoría de ustedes que están recibiendo este curso son muy jóvenes y no recordarán el caso de O.J. Simpson. Era un jugador de fútbol americano que se le acusaba de haber asesinado a su esposa. Entonces, el caso fue muy, muy mediático. Tan mediático que nosotros en ese momento, yo era todavía estudiante, tuve la oportunidad de verlo. Lo pasaban por la televisión y al final el imputado, que era este Simpson, eh, fue declarado inocente. No hubo manera de comprobar que él había sido quien había cometido el delito. Pero se le inició a su vez un juicio civil. Y el juicio civil sí lo condenó. En el juicio civil sí se le declaró culpable. Y prácticamente quedó en bancarrota por la cantidad de dinero que tuvo que pagar. Entonces, vemos que el delito sí genera una responsabilidad civil, compañeros. Gallo también, a pesar de haber ya establecido cuáles eran las obligaciones, las fuentes de las obligaciones del contrato de delito. Hay otra que se denomina cuasi contrato. Cuasi contrato
son hechos lícitos puramente voluntarios, compañeros, pero que obliga a su autor para con un tercero. O sea, no exactamente hay una voluntad aquí involucrada. Por ejemplo, el enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido. Resulta que a mí me llega un cobro, compañeros, pero, por ponerles un ejemplo, pero como en la mayoría de países latinoamericanos, compañeros, existen ciertas tradiciones. Por ejemplo, que los hijos varones se llaman como el papá, y ese es mi caso, compañeros. Yo me llamo como mi papá. Pero resulta que llega un cobro para que cobre Juan Francisco Flores Juárez, para que pague. Y vengo yo y pago. Entonces de ahí me doy cuenta que yo hice el pago de manera indebida. Porque yo, Juan Francisco Flores Mazariegos, no tenía que haber pagado, tenía que haber pagado Juan Francisco Flores Juárez. Entonces, ahí, compañeros, es un hecho lícito, pero estoy obligando a un tercero y no intervino la voluntad. Es más circunstancial. Por eso se le denominaba cuasi contrato, porque sí se genera una obligación, compañeros, sí hay una obligación generada, pero no interviene la voluntad de las partes. Pero tampoco es un hecho ilícito, entonces no es un delito. Entonces ese es el cuasi contrato, compañeros. Es un hecho voluntario, pero porque yo en ese momento, sí, yo voy a pagar, pero cuando me di cuenta, no era yo, sino el que tenía que haber pagado era mi papá. Entonces ahí ya él, el tercero, queda obligado conmigo. Es decir, mi papá quedaría obligado conmigo a pagarme, porque yo pagué lo que le correspondía a él. Entonces eso se le denomina cuasi contrato. Y el cuasi delito, compañeros, ese se cometía en forma culposa, es decir, por imprudencia o impericia. Era sancionada por la ley civil, generaba una responsabilidad civil y es el mismo artículo del 1645 el que lo sustenta. Entonces, esto, compañeros, los cuasi contratos y los cuasi delitos han evolucionado. Así se les denominaba dentro de esta clasificación tradicional. Sino se les denomina ahora como hechos ilícitos sin convenio y hay hechos ilícitos. Entonces, la evolución de estas figuras son estas que les comento, de hechos lícitos sin convenio y hechos ilícitos contenidos dentro de nuestro Código Civil. En ese momento se les denominaba como cuasi contrato y cuasi delito. Entonces, dentro de la clasificación tradicional del jurisconsulto Romano Gallo estaba contrato, delito, cuasi contrato y cuasi delito. La clasificación moderna, compañeros. La clasificación moderna siempre contempla a la ley, compañeros, como la fuente directa o indirecta de las obligaciones. Por ejemplo, la obligación de prestar alimentos. La obligación de prestar alimentos es una obligación directa. Entonces, la ley establece que debe de prestarse alimentos. Entonces, eso es parte de la clasificación moderna, compañeros. El tratadista español Federico Puig Peña, que también tiene una serie de libros sobre obligaciones,
pero hacen referencia más que nada a la legislación española. Por eso es que en determinado momento yo les recomendaba que si iban a utilizar un libro, utilizaran libros de autores nacionales. Entonces, el tratadista español Puig Peña agrupa las fuentes modernas de las obligaciones en dos. Primero, doctrinas unilaterales o monistas. Mono quiere decir uno, es una voz griega. Entonces quiere decir doctrinas unilaterales, es decir, doctrinas que tienen que ver solo con una fuente. Se caracterizan, compañeros, o afirman que la única fuente de las obligaciones es la voluntad humana, o bien que es la ley. Entonces, estas doctrinas, compañeros, reconocen única y exclusivamente una fuente, que puede ser la voluntad humana o puede ser la ley. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Eso es la doctrina unilateral. Los que afirman que la voluntad humana es la única fuente de las obligaciones, compañeros, parten de la autonomía. Perdón, compañeros, ustedes pueden cerrar su micrófono. Los que afirman que la voluntad humana es la única fuente de las obligaciones parten de la autonomía de la voluntad. Dicen que la voluntad humana es capaz de crear obligaciones. Entonces, si bien esto es verdad, es una de las partes, es uno de las situaciones que se analiza, que se estudia. Lo que sucede es que la voluntad humana, compañeros, es capaz de crear obligaciones. Eso es total y absolutamente cierto. Crea obligaciones, genera obligaciones, compañeros. Es decir, las obligaciones se generan a través de un acuerdo al que lleguen las voluntades. Algo que necesite. Un acuerdo que requieran las voluntades, compañeros. Entonces, ese consentimiento que parte de la voluntad humana es capaz de crear obligaciones, compañeros. Por otra parte, existe otra posición que indica que la ley es la única fuente de las obligaciones, pues todos los hechos productores de obligaciones son fuentes en tanto se encuentren contenidos en la ley. ¿A qué se refiere esto, compañeros? Indica que la ley es la única fuente de las obligaciones. Solo la ley, recuérdense que la ley es la compilación de normas o de normativos, compañeros. De normativos que se encuentran contenidos dentro de la legislación. Por eso se les llama código, porque es una codificación de la ley, de las normas. La crítica, como todo lo que nosotros vemos, tiene un lado positivo y un lado negativo, es decir, hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. La crítica es que la voluntad humana por sí sola es incapaz de producir obligaciones. Si resultan obligaciones derivadas de la voluntad humana es precisamente porque la ley reconoce ese efecto. Entonces, y que la ley por sí sola no genera obligaciones, sino los hechos a los cuales la ley reconoce la categoría de fuentes. Entonces, ¿qué es esto? Crítica, compañeros, es una crítica. Hay algunos que no creen que la voluntad humana sea capaz de generar por sí sola obligaciones. Es precisamente porque es reconocido por la ley que la voluntad puede generar obligaciones. Ya vimos el artículo 1517, donde habla del contrato.
Y entonces, ese artículo, compañeros, nos dice: hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, esto cuando las partes, tratan de generar una obligación cuando llega a un acuerdo o para que se pueda generar, cuando la obligación, cuando la voluntad genera esa obligación, la ley reconoce ese efecto. La ley lo reconoce aquí en el artículo 1517. Entonces, y la ley por sí sola no genera obligaciones, sino los hechos a los cuales la ley reconoce la categoría de fuentes. Entonces, la ley reconoce que el contrato sí es una fuente. Entonces, es interesante ver cómo se van planteando las fuentes, de dónde parte las obligaciones, cómo se generan. Entonces, en este caso, volvemos a las doctrinas unilaterales o monistas, es decir, solo una. Ya sea que pueda ser la voluntad humana o la ley, pero generalmente es la ley, compañeros. Ahí están las doctrinas bipartistas o dualistas. Doctrinas bipartistas o dualistas. Dentro de esta tendencia se encuentra el tratadista francés Marcel Planiol. Recordemos que los franceses han sido jurisconsultos ávidos, compañeros, bastante científicos en la manera de manejar el derecho. Quien acepta como fuente de las obligaciones la ley y el contrato. Entonces, las doctrinas monistas son las que reconocen o ya sea la voluntad o la ley. Las doctrinas bipartistas o dualistas, que significa dos, aceptan como fuente la ley y el contrato, ambas. Porque recuérdense que el contrato también se le reconoce como ley entre las partes, compañeros. Como ley entre las partes. Entonces, la ley por sí tiene una serie de lineamientos y normativos, compañeros, que generan en determinado momento, generan un camino a seguir para poder contraer una obligación, o extinguirla, o lo que se considere. Y por último, tenemos el contrato. El contrato ya es el